Bueno, ¿se escucha? Bueno, Matías, sí, yo te escucho. Bueno. Buenas tardes a todos. Em, Como venimos viendo, tanto en la teórica como en la práctica, como ya estuvieron viendo, este, uno de los ladrillos fundamentales para construir el modelo estándar es construir teorías de gauge con simetría local. De hecho, digamos, es una simetría que le vamos a pedir a todos los términos, todos los pedacitos de Lagrangiano que vayamos construyendo con las interacciones, con la interacción electrodébil y fuerte. Y Matías, ¿querés ir grabando? sí, ya Así. está Ah, grabando. está grabando, perdón, no lo vi. No te vi. Gran parte de todo Disculpa. lo que, de hecho, ya estuvieron viendo en la teórica, ya vieron un poco con Matías en la práctica, y la guía 7B esencialmente va a repetir esto que estoy haciendo, que voy a hacer hoy, a manera de una receta de forma sistemática. O sea, la clase de hoy esencialmente les quiero contar, como para que les quede un buen resumen de cuál es la lógica y que no les quede un montón de cuentas sueltas donde no entienden bien qué cuentas son importantes y qué cuentas no. Yo les quiero contar como una receta, es justamente lo que les pongo acá como el objetivo: construir una teoría con simetría de gauge local. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué cuentas hace? ¿Qué pasos da? ¿Qué decisiones toma a la hora de construir una teoría con simetría de gauge local? Porque hay un conjunto de decisiones que hacen que esa teoría sea específicamente esa teoría y no otra teoría. Y van a ver a lo largo de lo que queda del curso que efectivamente cuando vayamos construyendo los distintos pedazos del modelo estándar, un poco que uno va a tener que aplicar esta receta tomando esas decisiones para los distintos sectores, distintas especies de partículas, etcétera, etcétera. Este, entonces, fíjense, este es el resumen que básicamente es el resumen de la clase, ¿sí? Eh, Hay 4 pasos, si quieren, al menos en la manera, en la lógica en la que lo construí, para construir una teoría de gauge con simetría local. Y los voy a ir viendo, los voy a ir relatando uno por uno, yendo a algunos ejemplos específicamente que van apareciendo en la guía, pero lo que voy a contar es bastante general. Lo primero que uno hace es partir de una cierta teoría libre, de fermiones o de campos escalares, por ejemplo, identificar un cierto grupo de simetría, que lo voy a llamar G mayúscula, e identificar en qué representación de ese grupo de simetría están esos campos. ¿Tá? Cuando digo en qué representación están, bueno, cómo transforman, con qué dimensionalidad respecto al grupo transforman esos campos. De manera tal de que eso deja globalmente invariante al lagrangiano. ¿Sí? Luego, una vez que ya identifiqué cuál es el grupo global de simetría que tengo y en qué representación están mis campos respecto a esa simetría, tengo que decidir, y esta es la primera decisión que uno toma a la hora de construir esto. Estoy diciendo decidir porque justamente las posibles maneras de construir esto son infinitas. Uno tiene que tomar una decisión, y en el modelo estándar eso lo van a ver que es clarísimo. Uno va a agarrar las partículas que tiene, todos los leptones que tiene, y va a decidir qué cosa gagear. Y justamente lo que uno decide es qué subgrupo de las simetrías globales que existen uno quiere gagear. Entonces va a haber un subgrupo H, lo voy a llamar en todo el resto de esta clase, que está incluido en el grupo de simetrías globales, o que puede ser igual al grupo de simetrías globales, que uno decide que quiere gagear ese subgrupo. Supónganse, el tercer paso sería, bueno, tenemos H minúscula, que es el álgebra asociada a ese grupo de Lie, H mayúscula. Entonces lo que uno tiene que hacer en el tercer paso es introducir dimensión de H campos de gauge en la derivada covariante. Y es importante esta distinción. ¿Sí? No importa la dimensionalidad del grupo G o la dimensionalidad del grupo H o de la representación que uno tome para los campos que transforman globalmente al principio de esta receta, para entender la cantidad de generadores que yo voy a tener que introducir, o campos de gauge que yo voy a tener que introducir. Lo que importa es la dimensión del álgebra del grupo de Lie asociado al subgrupo que yo elegí gaugear, y esa va a ser la cantidad de campos de gauge que voy a tener que introducir en mi teoría, y los voy a introducir en la derivada covariante, como ya estuvimos viendo en estas clases. ¿Sí? Y obviamente tengo que postular su transformación. Yo introduzco esos tipos
esos nuevos campos de Gauge en la derivada covariante, y voy a tener que decir cómo transforman de manera tal de que ahora la invarianza que antes era global sea local. ¿Tá? Y acuérdense, la distinción entre que la invarianza sea global o sea local, tiene que ver con que las transformaciones dependan o no dependan del espacio-tiempo. ¿Sí? Cuando son globales no dependen del espacio-tiempo, cuando son locales dependen del espacio-tiempo. El último paso, darle dinámica de una manera invariante de Gauge a esos campos de Gauge que introduje en la derivada covariante. ¿Tá? Entonces, vamos a aplicar esta receta, por ejemplo, en el ejercicio 4, pero lo cuento con casos particulares, pero también siempre voy a rescatar los comentarios bien generales. Supónganse que uno tiene psi1, psi2, psi3, psi-n, ¿no? Campos de Dirac. ¿Sí? De manera tal de que uno parte del Lagrangiano libre de n campos de Dirac. ¿Sí? O sea que tengo el término cinético para un campo de Dirac y el término de la masa para un campo de Dirac, y así sucesivamente para n campos de Dirac. Acá en mi nota puse puntos suspensivos y le puse el 2 acá, pero bueno, sería el n-ésimo este acá, ¿no? Tengo n de estos términos y n de estos términos. Hasta ahí lo único que tengo son n campos libres de Dirac. ¿Sí? Escrito así, todo explícitamente desplegado esos n campos de Dirac, digamos, no es para nada evidente que existe una simetría que se pueda ver a simple vista, digamos. Pero como ya estuvieron viendo, si yo agarro y hago algo que es casi notacional, pero que me permite evidenciar la simetría, que es lo siguiente, bueno, voy a definir un chi, que es agarrar y acomodar en una columna a todos estos espinores. ¿Tá? Fíjense que hay una doble, estoy escondiendo dos cosas acá adentro, porque en este chi no solamente tengo n espinores de Dirac, sino que a su vez cada espinor de Dirac tiene 4 componentes. ¿Tá? Ahora, todo lo que tiene que ver con la naturaleza espinorial de este tipo de acá, que es, este es un espinor, el segundo es un espinor, el tercero es un espinor, y el enésimo es un espinor, eso se va a manejar de manera independiente con respecto a el hecho de que este tipo lo escribí en un vector columna de n componentes donde van a actuar estas simetrías de Gauge. ¿Está bien? Entonces, defino este chi como una columnita con los n espinores de Dirac, y defino chi techo como una tirita, una n-upla de n espinores techados de Dirac, ¿tá? De manera tal de que puedo escribir este mismo lagrangiano que tenía 2n términos en estos dos términos nada más. ¿Sí? Lo único, hasta acá sería solamente notación. ¿Tá? Pero obviamente esta notación es útil, ¿por qué? Porque yo escribiendo este lagrangiano libre de n fermiones de Dirac de esta manera, lo que dejo en evidencia es qué simetría global tiene este lagrangiano. ¿Sí? Porque fíjense, yo puedo plantear una transformación U, ¿sí? Tal que chi' sea igual a U por chi. Esta transformación U lo que me hace es mezclarme a los n espinores entre sí, ¿sí? No se mete con la naturaleza espinorial de cada espinor, sino que me mezcla los n espinores entre sí. Es decir, el nuevo psi1 va a ser una combinación lineal de psi1, psi2, psi3, psi4 hasta psi El nuevo psi2 va a ser una combinación lineal de psi1, psi2 hasta psi y así sucesivamente. Pero claramente no me modifica la naturaleza espinorial de cada espinor. ¿Sí? Entonces estoy introduciendo una transformación que me mezcla a todos esos n espinores linealmente de esta manera. Y claramente, por cómo está definido este chi barra de acá, el chi barra va a transformar con el u daga del lado derecho. ¿Tá? El traspuesto conjugado de este u del lado derecho. Entonces, este u, que me mezcla a los espinores de Dirac, claramente es una matriz de n por n, digo, lo más general posible es que sea una matriz de n por n, porque mezcla n espinores linealmente, y estoy diciendo obviamente que esta u en principio por ahora no depende del espacio-tiempo, en ese sentido es una transformación global. Y entonces es evidente de esta forma que tiene escrita acá el lagrangiano, de cómo lo pude escribir de esta manera compacta, que el lagrangiano no transforma ante esta transformación si se satisface que U daga por U sea igual a 1. ¿Tá? O sea, que es una matriz unitaria. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo único que hice es, en el paso 1, identifiqué cuál es el grupo de Gauge de simetrías globales que tiene mi lagrangiano de partida. ¿Tá? Tengo simetría UN. ¿En qué representación de UN
tengo metidos a mis campos psi1, psi2, psi3, psi-n, y bueno, en la fundamental. ¿Está? Están en la fundamental de UN, que es de dimensión n. ¿Preguntas hasta acá? Una preguntita para aclarar, sé que no viene al caso porque no importa, pero ¿todos los campos de Xi tienen que tener la misma masa o M puede ser una matriz? Digamos, de N por Es una buena pregunta. Fíjate que esto que yo lo pude escribir de esta manera, lo pude hacer solamente porque todos tenían la misma masa. ¿Está? Si no todos, Sí, si no eso. todos tuvieran la misma masa, si por ejemplo la masa fuera una matriz con elementos en la diagonal que son distintos para cada uno de los campos, no tendría esta simetría global UN. ¿Está? Entonces eso es un punto bastante importante. Si yo hubiera tenido, qué sé yo, supongamos que n es igual a 2, tengo dos campos, pero los dos tienen distinta masa, y bueno, no tengo simetría global U2. ¿Está? Entonces, ya tengo que reconocer eso porque digamos, no voy a poder gagear nada parecido a U2 en un caso así. ¿Está? Lo que yo puedo gagear siempre va a ser como mucho la simetría global que tengo, como mucho. ¿Está? Ok. Bien. Pero es una buena pregunta y cuando, digamos, ustedes ya estuvieron viendo, por ejemplo, QCD, y ahí lo que uno hace es organizar en tripletes de color a cada uno de los quarks que uno tiene, ¿no? Entonces pone quark U, hay una versión del quark U rojo, una versión del quark U azul, etcétera, cada uno con su color, y esos tres quarks tienen la misma masa, con lo cual ahí no tengo un problema. Yo en ese lagrangiano de partida, para cada una de las cada uno de los sabores de quarks, tengo la misma masa en cada sabor, entonces los puedo organizar en un triplete de manera tal de gagear la simetría de SU3, por ejemplo, como estuvieron viendo en la interacción fuerte. Bueno, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que elegir qué subgrupo incluido en UN, que es mi grupo de simetría global, quiero gagear. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántos subgrupos puedo gagear distintos, incluidos o iguales a la simetría global? Son infinitos. ¿Tá? Por ejemplo, podría gagear toda la simetría global, podría gagear UN. ¿Sí? Se puede perfectamente gagear toda la simetría global. Puedo gagear un 1 incluido dentro de UN. Por ejemplo, hay un 1 dentro de UN que es una fase global. Hay una transformación, ¿sí? Que sería que este U sea básicamente la identidad por una fase, ¿sí? Eso es transformar con una fase global, con la misma fase global a todos los campos. Eso es un 1 que está dentro del UN, y yo podría decir gagear nada más que ese 1. ¿Tá? O, por ejemplo, otra cosa que podría gagear son N-U-1s, ¿sí? Que es básicamente lo que, digamos, gagear la simetría relacionada con una transformación de fase individual para cada campo también. Porque 1 por 1 por 1 por 1 es un subgrupo de UN. ¿Tá? Entonces, de ahí esto del paso 2 de decidir qué subgrupo del grupo global de simetrías gagear. No necesariamente tengo que gagear todo. Tengo que decidir qué gagear. ¿Tá? Ustedes dirán, bueno, pero es medio arbitrario, o sea, ¿de dónde viene esa decisión? Bueno, así se construye el modelo estándar, es ir tomando un conjunto de decisiones sobre qué simetría, sobre cómo coloco en representaciones de cierta simetría a todas mis partículas, ¿tá? A todas las partículas que conozco en la naturaleza, y después qué subgrupos gageo de toda la simetría que tengo para establecer quiénes son mis campos de gauge y qué tipo de interacciones hay. Y después tendré que chequear en la naturaleza si mi modelo es bueno o no es bueno. ¿Tá? Pero esas decisiones son las que constituyen el modelo. Entonces, cuando yo estoy diciendo subgrupo, no les expliqué nunca en realidad que era un subgrupo, con lo cual lo que pueden tratar de hacer es entenderlo a nivel del álgebra, que ahí se entiende bastante mejor. A nivel del álgebra, supónganse que yo estoy hablando de un subgrupo H. Ese subgrupo H tiene una álgebra asociada, ¿tá? Que es la que exponenciada me da los elementos del grupo.
esa álgebra tiene un conjunto de generadores, esa álgebra H minúscula tiene un conjunto de generadores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de generadores de un álgebra H, ¿sí? H minúscula, asociado a un subgrupo H del grupo G, ¿sí? Eso justamente eso es una subálgebra en el sentido de que el conmutador de cualesquiera dos elementos de H cae en H, ¿tá? Y no se me va a algo que no está en H. Entonces, en ese sentido, es una subálgebra, ¿tá? Y entonces el grupo asociado a esa subálgebra es lo que voy a llamar subgrupo, ¿tá? Hay otro ejemplo más, acá les puse 4 ejemplos, SUN, ¿tá? SUN, que está incluido dentro de UN, porque son las matrices UN, pero con determinante 1, es un subgrupo de UN, ¿tá? O los elementos del álgebra de SUN son una subálgebra de UN, del álgebra UN. Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso que quiero seguir ahora, que tiene que ver con el ejemplo, con el ejercicio 4, de este grupo UN de simetría global que tengo, decido gagear ese UN. Para construirme un modelo. Digo, bueno, voy a elegir gagear este grupo. En el caso, por ejemplo, que ustedes vieron de la interacción fuerte, por ejemplo, bueno, uno mete a un sabor de quark, ¿sí? En un triplete, triplete de color, ¿sí? Y decide gagear ese U3, ¿tá? No U3, ese U3. Y así uno construye la interacción fuerte y aparecen los gluones, etc. Bueno, esa es la decisión que uno toma cuando construye QCD. Entonces, ese UN, como les decía, es un subgrupo de UN. De hecho, UN se puede escribir esencialmente como un producto directo entre ese UN y un U1 extra que me sobra. Y este U1, si quieren, es el que está asociado a la transformación de fase global. Y este SUN es, bueno, ustedes ya saben lo que es el grupo SUN. El álgebra de SUN la vimos la otra vez porque vimos el caso de SU3, pero es bastante parecido. En el álgebra de SUN, lo que yo tengo son todas las matrices hermíticas de traza cero, no sé si se acuerdan, que para n mayúscula son n cuadrado menos 1 matrices. Entonces los generadores de SUN minúscula son n cuadrado menos 1. ¿Tá? Entonces, CHI, que está en una cierta representación de este subgrupo SUN. Entonces, yo lo que hago es agarrar y construirme los generadores en la misma representación asociada al álgebra de SUN. ¿Tá? Misma representación. Bueno, vimos que obviamente esto formaba un álgebra, lo vimos en el caso de SU3, calculamos con matemática explícitamente todas esas constantes de estructura de estos tipos de acá, los generadores de SUN. En particular, si ustedes toman todos esos generadores de SUN y definen un generador T0 igual a la identidad, van a ver que la identidad conmuta con todos ellos naturalmente, porque justamente la identidad es el generador que me falta para construir UN. UN, el álgebra UN, es el álgebra generada por la identidad más todos los generadores de SUN. ¿Sí? Estos generadores de SUN se pueden normalizar de esta manera, siempre. En general, esta es la convención que uno usa en teorías de campos. Hay gente que usa otras, en SIN-2, por ejemplo. Pero bueno, nosotros nos quedamos con esta convención. Como les decía, la dimensión del álgebra que yo, asociada al grupo que yo estoy guiando, que es SUN, es n cuadrado menos 1. Hay n cuadrado menos 1 generadores de SUN. Y esta dimensionalidad es la que me dice la cantidad de campo de gauge que yo tengo que introducir en el paso 3. Necesito n cuadrado menos 1 campo de gauge. ¿Tá? Entonces, voy a definir a mi campo de gauge, lo llamo A en este caso, alguno dirá, hoy, pero lo llamas igual que el fotón, bueno, llámenlo WA, como ustedes quieran. Este A, en realidad, lo estoy definiendo como una combinación lineal de todos los generadores de SUN. ¿Tá? Por eso lo llamo A mu A T sub A, donde acá estoy asumiendo como implícita una suma en A. ¿Tá? Entonces, A, ¿qué posibles valores toma acá? ¿Alguno me puede responder? De 1 a n cuadrado menos 1. Correcto.
de 1n cuadrado menos 1. ¿Tá? Eso es importante que se acuerden. ¿Cuántos valores posibles hubiera tomado A si yo hubiera decidido gagear UN en vez de ese UN? N cuadrado, me dice Juana Aranzaldi, ¿no? Entonces, recordar siempre la cantidad de campos de gauge que yo tengo que introducir para gagear la simetría son la cantidad de generadores que tiene el álgebra de esa simetría. ¿Tá? Y entonces, bueno, una vez que introduzco estos campos, que de manera compacta, para no estar todo el tiempo escribiendo los generadores, lo escribo así, pero siempre recordando ahora que este AMU no solamente es un cuadrivector, sino que a su vez es una matriz que pertenece al álgebra del grupo, ¿tá? Del grupo H. Al álgebra al álgebra del IH. ¿Tá? Y lo meto dentro de la deriva covariante. Entonces ahora en mi laranjeo original, que globalmente tenía simetría UN, voy a decidir gagear solamente ese UN, y para eso voy a cambiar las derivadas que aparecen en el laranjiano por derivadas covariantes, metiendo este campo AMU acá, recordando que este campo AMU es una matriz ahora, ¿tá? Porque es una combinación lineal de los generadores. Entonces, una vez que introduje esos n cuadrado menos 1 campos de gauge, y cambié derivada por derivada covariante en mi lagrangiano original, ahora necesito chequear que este lagrangiano sea invariante, y para eso necesito postular una transformación para este campo A. ¿Tá? Yo quiero que sea invariante entre la transformación, donde ahora quiero que este tipo de acá sea local, o sea, dependa del espacio-tiempo. Pero claramente, a lo bestia no lo va a hacer a menos que este A que yo introduje en la derivada covariante también transforme. ¿Tá? Entonces, uno en general no se va a acordar cómo transforma el campo A. Pero, digamos, si yo en un examen te pregunto, decime cómo transforma el campo A, vos me lo tenés que poder sacar a partir de saber que esto de acá tiene que ser invariante. ¿Tá? Y para que esto de acá sea invariante, lo que tiene que pasar es que la derivada covariante del campo transforme al igual que como transforma el campo. ¿Tá? Si ustedes se fijan acá, el campo transforma homogéneamente con una U a la izquierda. Entonces yo quiero que la derivada covariante también transforme homogéneamente con una U a la izquierda. Pues si yo logro eso, es evidente que este término acá, que era el problemático al hacer local la simetría, me va a quedar invariante. Este de acá no es ningún problema. Ese es invariante si es local, global, no pasa nada. El problema está en la derivada. ¿Tá? Entonces, si yo logro que la derivada covariante de mi campo transforme homogéneamente, al igual que como transforma el campo, voy a lograr que este tipo de acá sea invariante. Y de ahí voy a poder inferir cómo tiene que transformar el campo de gauge. ¿Tá? Entonces, lo que voy a hacer es imponer esta ecuación que está en rojo. ¿Sí? Que lo hicimos la vez pasada y lo volvieron a repetir y lo volvemos a hacer una vez más para que vean en el detalle el cálculo. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo, del lado izquierdo de mi ecuación, tengo la derivada covariante del campo transformada. Entonces, cuando estoy transformando con este prima acá, voy a estar transformando el campo y también al campo de gauge que está metido dentro de la derivada covariante. ¿Tá? Entonces, ¿esto qué va a hacer? La derivada covariante, que es esta acá, transformada, y por eso mi campo A está transformado, ¿sí? Actuando sobre mi campo Chi transformado, que es U por Chi. ¿Sí? Ese es mi lado izquierdo. Entonces expando el lado izquierdo, primero actuando con la derivada. Actúo con la derivada sobre U por Chi. La derivada entonces actúa primero sobre U y luego sobre Chi, y ahí me quedan estos dos primeros términos. ¿Sí? Y luego tengo este último término, que es simplemente multiplicar, menos IG por A' mu, U por Chi, ¿tá? Que es este tercer término acá. A esto impongo que esto sea igual a U por la derivada covariante de Chi. Y bueno, la derivada covariante de Chi es derivada mu de Chi menos IG a mu por Chi, todo eso multiplicado por un U a la izquierda. ¿Tá? Entonces, al imponer esto, o sea, estoy imponiendo lo que está acá con un igual rojo, necesito que esto más esto sea igual a esto más esto. Ya veo que hay un término que se cancela, que es este y este. ¿Sí? Lo bueno de que se me cancelase ese término es que fíjense que ahora no tengo ninguna derivada actuando sobre mi campo Chi. ¿Tá? Entonces, en este término acá no hay ninguna derivada actuando sobre el campo Chi, en este término acá no hay ninguna derivada sobre el campo Chi,
y en este término acá no hay ninguna derivada actuando sobre el campo K. Entonces el campo K, que está siempre multiplicando acá a la derecha, lo puedo sacar de esta ecuación. Y reescribo la ecuación que me quedó, habiendo sacado ese campo K que estaba multiplicando en todos lados a la derecha. ¿Sí? Entonces acá me queda una ecuación donde tengo A' de un lado y tengo A del otro lado. Agarro y despejo este término de acá y me saco encima de esta constante IG, y me queda esta ecuación de acá. Y como esta U, yo sé que en principio es unitaria, lo que puedo hacer es multiplicar a la derecha por Udaga, de manera de sacármelo de encima de acá, y entonces me queda esta ecuación de acá. ¿Tá? Y esta es la regla de transformación de mi campo A. Fíjense que si mi simetría no hubiera sido unitaria, hubiera sido de otro tipo, bueno, más genéricamente en vez de Udaga hubiera puesto U a la menos 1, ¿tá? Pero básicamente era esencialmente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que en algunos ejercicios a veces te piden escribir explícitamente esta transformación, por ejemplo, en el caso de SU2. U la puedo escribir como la exponencial de una combinación lineal de los generadores de SU2. Y después puedo expandir esta cuenta acá, al lado derecho de esto, a distintos órdenes para entender cómo me quedan los primeros órdenes de esto. ¿tá? Pero esto que acabamos de calcular es exacto, no tiene ninguna expansión hecha. ¿Sí? En el parámetro de la transformación ni nada. Esto es exactamente cómo transforma el campo de gauge A. Repito, ¿de dónde deduje cómo transforma el campo de Gauge A? Simplemente de imponer que la derivada covariante del campo K transforma homogéneamente, transforma igual que como transforma el campo K, de manera tal de que este lagrangiano acá con su derivada covariante sea invariante de Gauge. ¿Tá? Si uno mira esta cuenta de acá, es como que uno debería convencerse, aunque no se lo voy a demostrar yo, de lo siguiente. Acuérdense que este campo AMU, el campo AMU original, era una combinación lineal de los generadores de SU2, o sea, es un elemento del álgebra. ¿Sí? SU2, SUN, perdón. Entonces, debería suceder, si todo funcionase bien, que, por ejemplo, U, o sea, un elemento del grupo SU2, SUN, por un elemento del álgebra SUN, por un elemento del grupo SUN, porque esta es la inversa, me dé un elemento del álgebra de SUN, porque yo espero que esto sea un elemento del álgebra de SUN para que esto del lado izquierdo sea un elemento del álgebra de SUN. Y lo mismo acá, si yo miro esta cuenta acá, si todo tuviese sentido y fuese consistente, yo debería esperar que la derivada ordinaria de un elemento del grupo U por el elemento inverso multiplicado a la derecha, esto debería pertenecer al álgebra. ¿tá? O sea, qué debería esperar y qué no les voy a probar, pero que les pido que me crean y que lo chequeen ustedes, aunque sean algunos ejemplos particulares. Que si el campo AMU pertenece al álgebra H y este U es un elemento del grupo H, entonces U por AMU por Udaga es un elemento del álgebra y la derivada mu de U por Udaga es un elemento del álgebra, de manera tal de que A' es un elemento del álgebra. ¿tá? Entonces esta regla de transformación es consistente en el sentido de que me manda un elemento del álgebra, como es AMU, que es una combinación lineal de los generadores, a otro elemento del álgebra, a otra combinación lineal de los generadores. ¿tá? En definitiva, de una manera medio retorcida, esta transformación me dice, digamos, si tu campo AMU es cierta combinación lineal de los generadores, ahora tu campo AMU' va a ser otra combinación lineal de los generadores. ¿tá? Y que es lineal pero no homogénea como combinación lineal. Porque, digamos, fíjense que tengo este término de acá que hace que esta transformación no sea homogénea, no sea algo donde si yo rescalo a mu, se me rescale la mu primado. ¿tá? Tengo un término fijo acá que me va a aparecer siempre en la transformación. A diferencia de la regla de transformación del campo mismo, del multiplete de fermiones, que es homogénea. ¿tá? Paso 4. Bueno, ahora que el paso 3, donde yo ya introduje todos mis campos de gauge y postulé cómo tenían que transformar para que mi lagrangiano fuera invariante, ¿sí? Lo que hago es construirme los elementos necesarios para darle dinámica a esos campos de gauge, para que no sean solamente un campo de fondo que está acoplado a mi fijo, a mi campo de fermiónico, sino que tienen una dinámica propia. Existen por sí mismos, se propagan por sí mismos, etc. ¿sí? Entonces,
justamente el hecho de que la regla de transformación de este campo sea no homogénea hace que no sea tan directo, tan sencillo, aunque ya saben más o menos cómo viene la receta, construir un término invariante de gauge para este tipo de acá, ¿sí? Sin embargo, el truquito es justamente, como ya lo estuvieron viendo, calcular el conmutador de las derivadas covariantes actuando sobre un campo, arbitrario, ¿tá? Un campo que esté en la representación fundamental de mi grupo de simetría. Entonces, básicamente uno lo que hace es aplicar 2 veces la derivada covariante sobre este campo phi de acá, y bueno, y luego restar lo mismo pero cambiando mu por nu, y básicamente uno llega a esta cuenta de acá, donde en el camino, y esto no entro en detalle porque ya lo vieron, lo que termina pasando es que todos los términos donde aparecen derivadas ordinarias del campo phi se van, entonces me queda todo un choclo multiplicando al campo phi, ¿tá? Entonces, por la forma en la que uno construye este bicho de acá, es posible ver que esto que me quedó acá multiplicando al campo phi, transforma ahora sí de manera homogénea, ¿tá? Por cómo uno lo construye, es fácil ver que este tipo transforma de esta manera, o sea, homogéneamente, ¿sí? Este tipo de acá es muy parecido al tensor que uno usa para construir el electromagnetismo, solamente que como ustedes ven acá tiene estos dos términos extra, ¿sí? Amu, anu, más uno y menos el otro, anu, amu, ¿sí? Fíjense que no hay que confundirse, amu y anu ahora son matrices, por eso yo no puedo agarrar y dar vuelta a estos dos tipos, amu y anu, y decir, bueno, este se cancelaría con este. Eso sería verdad si no fueran una matriz. Pero siendo matrices, no es obvio que amu y anu conmuten, y por lo tanto este término no se cancela con este término, ¿tá? Pero bueno, por la manera de construirlo como este conmutador de derivadas covariantes actuando sobre un campo, a este tipo de acá, que llamo G mu nu, este tipo transforma de esta manera, ¿sí? Transforma homogéneamente. En particular, así como el campo... Esperen un segundo, voy a prender la luz, que me estoy quedando medio ciego. Así como el campo AMU era una combinación ideal de los generadores del álgebra, o sea, pertenecía al álgebra de Seguene, este campo, G mu nu, es posible ver que también pertenece al álgebra, y eso es más directo de verlo, porque uno agarra, toma esta definición de acá, y dice, bueno, cada uno de estos campos, ANU, AMU, AMU, ANU, ANU, AMU, lo escribo como una combinación ideal de los generadores, ¿no? Este ANU lo escribo como ANU ATA, AMU ATA, y este también, AMU B, TB, ANU C, TC, y entonces ahí sí desnudé el carácter matricial de los campos, escribiendo explícitamente los generadores, y ahora sí me quedó un conmutador de generadores, y bueno, el conmutador de esos generadores se puede escribir como un nuevo generador, como una combinación lineal de un generador, usando las constantes de estructura, de manera tal de que puedo cambiar los índices y acomodarlos de manera tal de poder sacar un generador afuera de toda esta cuenta. Entonces de ahí identifico este G mu nu A TA. Todo esto va a ser G mu nu A. ¿Tá? Entonces, el término que se mete adentro del lagrangiano para darle dinámica a este campo es la traza de G mu nu, G mu nu. Bueno, G mu nu, ¿por qué? Porque es invariante de Lorentz, ¿sí? Ahora, G mu nu, por la manera de transformar este tipo de acá, fíjense que si yo transformara G mu nu, me va a transformar igual que esto de acá, porque me va a quedar un U daga, U daga. El U daga del medio se me va, y me queda un U daga a la izquierda y a la derecha. Y entonces la traza es cíclica y me permite pasar un U o un U daga de un lado para el otro, de manera tal de que se cancelan. Entonces, la traza de este producto acá es un invariante de gauge, ¿tá? Si yo agarro y escribo G mu nu como la combinación lineal G mu nu ATA, y este G mu nu como G mu nu BTB, acá me va a quedar en definitiva la traza de TA por TB, y habíamos dicho que eso era la delta AB dividido 2. ¿Se acuerdan? Era esta normalización estándar para el grupo SUN que habíamos elegido acá. ¿Tá? Esa es la razón por la cual acá pasó un factor menos un medio a un factor menos un cuarto. ¿Sí?
Entonces, mi lagrangiano completo, donde yo al principio había partido de n campos de Dirac libres, ahora van a ser esos n campos de Dirac, pero con una derivada covariante, donde yo introduje n cuadrado menos 1 campos de gauge a mu a, y le tengo que agregar ese término, que es un término cinético y de interacción para los campos de gauge. ¿Está? Y esto es una teoría de Yang-Mills, como ya saben. Entonces, fíjense, hubo dos decisiones muy importantes que yo tomé a la hora de hacer esta construcción, pero que fueron las, digamos, yo tomé ciertas decisiones, pero podría haber tomado otras, y es el hecho de que yo agarré y tomé n campos, ¿sí? En este caso que tenía la misma masa, propuse que transformaran en la fundamental de ese UN, que es el álgebra que yo decidí gaugear, ¿sí? Y entonces para gaugear ese UN tuve que introducir n cuadrado menos 1 campo de gauge. ¿Tá? Podría haber tomado, podría haber, digamos, metido a estos campos de Dirac en otros multipletes, de otra dimensionalidad de otro grupo, y haber decidido gaugear otro subgrupo del grupo global, y para eso hubiera tenido que introducir otra cantidad de campos de gauge, etc. Entonces, esas son las decisiones claves que yo tomé para construir la teoría de gauge. ¿Tá? Pero, digamos, hay infinitas maneras, infinitas decisiones que yo puedo tomar para construir mi teoría de gauge, y en esas infinitas decisiones habrá algunas que se acomodan a lo que dice la naturaleza, en definitiva, y esa es la clave de entender cómo se hace para construir el modelo estándar. ¿Tá? Fíjense, ahí terminé mi receta, pero ahora les quiero hacer un par de comentarios más que son relevantes porque son resultados que nos van a servir cuando construyamos el modelo estándar usando un poco la receta que acabo de contar. Hay una propiedad, y no les voy a poner en demostración porque es muy general, pero créanmela, o búsquenla en algún libro. Supónganse que tengo un grupo de simetría globales en mi lagrangiano de partida. Yo estoy queriendo aplicar la receta 1, 2, 3, 4 que contamos en esta clase. Y digo, bueno, yo quiero gaugear un subgrupo H, que esa es la primera decisión, o sea, fue una de las primeras decisiones que tengo que tomar, qué subgrupo del grupo global de simetrías quiero gaugear. Quiero gaugear un subgrupo H del grupo completo, que puede ser todo el grupo, puede ser un pedazo de grupo. Pero supónganse que este subgrupo H que quiero gaugear se puede escribir como el producto directo de dos subgrupos. ¿Tá? Ahora vamos a ver bien a qué me refiero con el producto directo. Pero más o menos se pueden llegar a hacer una idea de lo que es el producto directo. Entonces, supónganse que este H se puede escribir como el producto directo de dos subgrupos. Entonces, hay un resultado que es que todo este recetario que yo les acabo de contar se puede hacer de manera consistente gaugeando de forma independiente este grupo H1 y este grupo H2. ¿Tá? Y acá lo escribí de una manera sencilla, pero supónganse que este grupo H se puede escribir como el producto directo de H1 por H2 por HL, ¿tá? El producto directo de un montón de subgrupos, se puede gaugear de manera independiente cada uno de esos subgrupos. ¿Tá? Un ejemplo de esto, que de hecho viene acaso del ejercicio 6 de la guía 7B. Nosotros en el ejemplo anterior que estuvimos discutiendo de manera particular para ilustrar la receta general, habíamos visto que teníamos simetría global UN y decidíamos gaugear para ejemplificar lo que pedía la guía, el subgrupo SUN. Pero supónganse que, digo, no, bueno, tengo simetría UN en alguna región de partida, y ahora quiero gaugear UN completo, ¿tá? Quiero gaugear todo el grupo UN. Pero se puede ver que UN es un producto directo entre U1 y SUN. ¿Tá? ¿Cómo les cuento bien rápido qué es un producto directo? Muy con los dedos. Es fácil de verlo a nivel del álgebra. ¿Sí? Si uno toma los generadores asociados a este grupo y los generadores asociados a este otro grupo, conmutan entre sí. ¿Tá? En ese sentido es un producto directo. Entonces, UN es un producto directo de 1 con SUN. ¿Cómo lo veo? Bueno, porque es posible escribir los generadores de UN, como habíamos visto antes,
los generadores de SUN y la identidad, ¿sí? Eso genera el álgebra UN, y es fácil ver que los generadores de U1, que es este tipo de acá, y los generadores de SUN conmutan entre sí. Entonces, en ese sentido es un producto directo. ¿Tá? Es un producto directo de álgebras que le transmite cierta propiedad, que no es exactamente de producto directo, pero vamos a llamarlo producto directo, a los grupos. ¿Tá? Entonces, lo que yo les dije en esta propiedad acá arriba es, bueno, si vos querés gagear UN, también vos podés gagear UN directamente, o podés gagear de manera independiente a través de cada uno de los subgrupos de UN en esta descomposición arbitraria que yo elegí, que es descomponer UN como el producto directo de 1 por ese UN. Y va a ser consistente si vos gageás de manera independiente a través de esto y a través de esto. ¿A qué me refiero? Y ahora les pongo el ejemplo específico. ¿A qué me refiero con gagear de manera independiente? Fíjense. Vamos al ejemplo que teníamos recién, donde habíamos colocado n campos de Dirac, todos tenían la misma masa, en este término menos acá me olvidé de poner m de masa, ¿sí? Es el mismo lagrangiano de antes. Los había acomodado todos en un multiplete, de manera tal de haber hecho evidente una simetría global UN. Y bueno, dijimos UN, supongamos que decido que ya UN, pero lo quiero hacer de manera tal de hacerlo independiente entre U1 y ese UN, cuyo producto directo me da UN. ¿Tá? Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer, para hacerlo de manera independiente, lo que hago es cambiar la derivada ordinaria por la derivada covariante, pero ahora voy a separar con constantes de acoplamiento distintas a la parte asociada a 1 y a la parte asociada a ese UN. ¿Tá? Entonces acá introduje n cuadrado menos 1 campos asociados a ese UN con una cierta constante de acoplamiento G, y acá introduje un campo asociado a 1 con una constante de acoplamiento G'. ¿Tá? Entonces, cuando yo les enuncié esta propiedad de que lo puedo gagear de manera independiente, me estoy refiriendo exactamente a esto. Que yo lo puedo gagear separándolo completamente con constantes de acoplamiento distintas. ¿Tá? Entonces, ¿en qué sentido esto es un gageo independiente para cada uno de estos subgrupos? Bueno, en el siguiente sentido. Si yo transformo esta derivada en esta derivada covariante y lo meto acá dentro de mi lagrangiano, yo voy a tener dos transformaciones independientes, dos tipos de transformaciones independientes. Una transformación asociada a 1 y una transformación asociada a SUN. La transformación asociada a 1 es la transformación de fase global, como esta. O sea, todos los campos transforman exactamente con la misma fase. ¿Sí? Mi campo de gauge B, que es este que metí acá, asociado al 1, bueno, transforma como transforma un campo de gauge abeliano, porque 1 es un grupo abeliano. O sea, B mu más la derivada covariante, la derivada ordinaria de este parámetro, este mismo parámetro de la transformación omega. ¿Sí? Y el otro campo, el asociado de SUN, no transforma ante esta transformación, porque esta es la transformación asociada a 1. ¿Sí? Esto me garantiza que ante esta transformación 1, la derivada covariante de mi campo Chi transforma con una transformación de fase global, al igual que como transforma mi campo Chi. ¿Sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, tengo la transformación asociada de SUN, donde mi campo Chi transforma con una matriz U perteneciente a SUN que me mezcla todos mis campos Chi. ¿Sí? Mi campo B, que es el asociado a U1, no transforma. Y mi campo A transforma, como habíamos visto antes, que tenía que transformar con este mismo U, que me aparece acá. Y esto me garantiza que mi derivada covariante nuevamente transforma de la misma manera que transforma mi campo. ¿Tá? Entonces, digamos, cuando yo le digo que es consistente que yo pueda hacer estas dos transformaciones de manera independiente, basta venir y chequearlo, digamos. Ustedes pueden venir y chequear que yo puedo introducir estos dos campos y hacer esta transformación o esta transformación, y voy a tener que la derivada covariante transforme homogéneamente, que es lo que yo quiero para que mi lagrangiano, con la derivada covariante metida acá adentro, sea invariante. ¿Tá? En ese caso, en el caso en el que yo decida hacer la transformación por separado, con constantes de acoplamiento distintas, voy a introducir términos en el lagrangiano dinámicos para mis campos de gauge, también independientes. ¿Sí? Tendré mi término menos un medio de traza W1, donde el W1 es el mismo que habíamos construido antes para SUN, y
un término también dinámico para mi campo asociado al U1, ¿sí? Que está asociado al U1, al campo B. ¿Sí? Y este término acá no tiene estos terminitos, estas dos cosas de acá, porque es un campo abeliano, ¿sí? Es un campo parecido al campo de Maxwell. Como estuvieron viendo, bueno, la última vez, la parte asociada a los campos no abelianos, esto, si no me equivoco, lo vieron con Matías el otro día, cuando yo tome W-U, W-U con estas cosas acá, fíjense que acá tengo algo que es lineal en el campo A y acá tengo algo que es cuadrático en el campo A. Entonces, cuando tome W-U, W-U me van a quedar cosas cuadráticas en el campo A, cosas cúbicas en el campo A y cosas cuárticas en el campo A. Lo que tiene que ver con lo cuadrático son los términos cinéticos, el término que está asociado al propagador. ¿Tá? Es lo que uno cuantiza en la teoría libre. En cambio, los términos cúbicos y cuárticos me van a dar vértices de interacción, de autointeracción entre los campos de gauge consigo mismo. ¿Sí? En cambio, este término asociado al U1, que es este de acá, cuando yo haga B-U por B-U acá, va a tener algo cuadrático solamente. O sea que va a estar asociado a un campo de gauge que no autointeractúa consigo mismo, porque solo me da un término cinético. ¿Tá? Aunque esto parezca demasiado rebuscado, digo, ¿por qué te metes en el caso particular en el que decidís gaugear de manera independiente el grupo 1, el grupo SUN, etc.? Bueno, se los tengo que contar porque lamentablemente el lagrangiano del modelo estándar tiene este rebusque. ¿Sí? No en el caso de la interacción fuerte, pero cuando vean por primera vez el lagrangiano de la interacción débil en la teórica, hay veces que uno les introduce esto de prepo y dice uno, pero pará, vos me habías explicado cómo gaugeó el lagrangiano todo, ¿y por qué ahora está haciendo un pedacito con una constante de acoplamiento para uno y otro pedacito para la constante de acoplamiento de ese UN? Bueno, yo les cuento que cuando yo tengo una simetría como UN, por ejemplo, que se puede escribir con el producto directo, entonces las cosas se pueden gaugear de manera independiente. ¿Tá? A lo sumo, ¿qué podría pasar? Podría pasar que yo decido gaugear así, pero que cuando vaya a la naturaleza y quiera medir mis constantes de acoplamiento, si yo veo que G es igual a G', bueno, en realidad gaugeé de manera independiente, pero es todo un único gaucheo global, porque las constantes de acoplamiento son las mismas. ¿Tá? Pero bueno, vamos a ver que en el modelo electrodébil eso no es así. Es consistente, hay que gaugear de manera independiente dos subgrupos de grupos de simetrías, porque va a haber constantes de acoplamiento que son distintas. ¿Tá? ¿Preguntas? Sin feedback no sé si me están siguiendo. Si no, aprovechen para interrumpirme. Todo bien. Bueno, les cambio la captura, el compartido para que vean esto. Bueno, fíjense que ¿se ve la guía ahí? Sí. Sí, ahí se ve. Bueno, el ejercicio 7, que va a ser el que les vamos a pedir de esta guía, para no dejarlos completamente en bolas con el ejercicio, les quiero contar rápidamente una pista, como para que la tengan ahí en las notas y les resulte un poco más fácil. Leamos el enunciado juntos. Dice, ejercicio clarificador de potenciales confusiones. Al acoplar campos de Dirac o escalares a campos de gauge, el número de estos campos no tiene por qué coincidir con la dimensión de la representación fundamental, que es la dimensión más baja del grupo. El ejemplo anterior podría pensar esto, dado que teníamos un doblete de campos escalares y la dimensión de la representación fundamental de SU2 es 2. El ejercicio anterior era, o los ejercicios anteriores hablaban de, bueno, el caso de SU2, qué sé yo. A fin de subsanar este posible malentendido, dice, considere un triplete de campos escalares reales y escriba el término cinético que tenga invarianza ante SU2. Sustituya la derivada ordinaria por la derivada por covariante adecuada. Vea qué cantidad de campo de gauge sigue siendo 3, pero que deben modificarse los generales al escribir la derivada covariante. ¿Sí? Entonces, acá apunta este ejercicio.
nosotros, por ejemplo, recién teníamos n campos de Dirac, ¿sí? Y dijimos, bueno, tiene una simetría global UN, ¿sí? Y decimos que llegar o SUN o UN o lo que fuere. Y en todos los casos que estuvimos viendo hasta recién, la dimensionalidad del campo era la misma que o sea, estábamos eligiendo que el campo estuviera en la representación fundamental del grupo de simetrías, ¿sí? Pero fíjense, cuando les comenté, a ver, acá, cuando en la receta les dije al principio, tengo que identificar el grupo y la representación, es importante que tengo que entender las dos cosas, ¿sí? O sea, yo tengo que agarrar y decir, todos mis campos los puedo escribir de una manera que es invariante global, proponiendo que los campos transformen en tal representación de tal grupo. ¿Tá? Entonces, la más obvia obviamente es la fundamental, pero podría pasar que en la naturaleza, bueno, la representación no sea la fundamental, que fuera otra. ¿Sí? De hecho, qué sé yo, es algo que incluso nos va a tocar decidirlo, o sea, de vuelta son las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio ese, que me pide... Me está sonando el chat del WhatsApp y yo pienso que son ustedes que me están escribiendo, pero no, esperen que lo muteo. Me dice que considere un triplete de campos escalares reales con simetría de SU2. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes saben que la representación fundamental de SU2, dígame qué estoy compartiendo en este momento, pues ya me perdí. ¿Mi carpeta? Sí. Sí, carpeta. Bien. Ustedes saben que la representación fundamental de SU2 tiene dimensión 2. Sin embargo, también saben que uno puede tranquilamente construir objetos que transformen en otra representación de SU2 que puede tener más dimensiones. Puedo construir una representación de dimensión 3, que es lo que uno piensa como la representación spin 1 del grupo SU2. Bueno, acá no es spin, ¿no? Ya pensémoslo como una especie de isospin. O dimensión 4, que es el isospin 3 medios, o isospin dimensión 5, que es el isospin 2, etc. O sea que no, digamos, la representación no tiene por qué ser la fundamental. Entonces lo que me está planteando acá es, bueno, agarrar un triplete en SU2, ¿sí? O sea, es una representación de dimensión 3 en SU2. Pero incluso me dice un triplete real en SU2. Entonces justamente quería comentar a qué se refiere un poco con eso de triplete real. Pues fíjense, SU2 tiene una particularidad, que es que uno puede construir, en algunos casos, representaciones reales. Fíjense por qué. Supónganse, consideren de vuelta, y esto prácticamente ya lo hicimos, pero vuelvo a repetir la cuenta. Supónganse la rotación en Z del espacio tridimensional. ¿Sí? Ahora me saqué el tiempo de encima porque estoy pensando en términos de grupo de SU2 abstracto, ¿no? Ya no me interesa el espacio-tiempo minkowskiano, sino que estoy pensando en las rotaciones puras en el espacio puro. Entonces, bueno, la rotación en Z, ustedes saben que es esta transformación de acá, que deja Z fijo y tiene coseno seno menos seno coseno. Que eso a su vez se puede escribir como E a la IJZ por tita, donde tita es el parámetro de transformación y JZ es el generador de las rotaciones en Z. Y puedo fácilmente identificar cuánto vale este generador expandiendo esta matriz en el ángulo tita, identificando esto con esto, y de ahí saco que JZ es esta matriz de acá. Si hago el mismo ejercicio con JX, me da esto de acá. Si hago el mismo ejercicio con JY, me da esto de acá. ¿Qué particularidad tienen estas tres matrices? A ver si alguno me lo puede decir. Algo que lo veo así, digo, mira qué particular. ¿La traza nula? Tienen traza nula, ¿qué más? ¿Qué otra particularidad le ves? Hermítica. Son hermíticas. ¿Qué otra particularidad le ves? A ver. Son imaginarias, tal cual. Son puramente imaginarias. ¿Sí? Estas tres matrices son puramente imaginarias. Fíjense, los físicos en general usamos esta convención
de que la exponenciación del álgebra la pensamos como e a la i por generadores, por parámetros. ¿Tá? Los matemáticos, por ejemplo, como no les interesa si este tipo es hermítico o antihermítico, porque no lo piensan como un observable, etc., no ponen la i. Dicen, me voy a agarrar notación, no voy a poner la i. Entonces, como los matemáticos no ponen la i, si un matemático hubiera hecho esta misma cuenta, hubiera dicho, mirá, JX, JY, JZ son los tres reales. ¿Tá? Ahora, eso en realidad era bastante obvio. Porque, ¿qué pasa? La matriz de la que yo partí, la rotación en Z, o la rotación en X, o la rotación en Y, es una matriz real. ¿Tá? Entonces es obvio que se va a escribir como la exponencial de algo real. ¿Sí? Que yo me haya rebuscado y haya dicho el exponencial de Y por algo, y bueno, ese algo va a ser puramente imaginario. ¿Tá? Ahora, esta que elegimos acá, esta representación del grupo de SU2, porque esta es una representación del grupo de SU2, si ustedes hacen los conmutadores JX con JY te da IJZ, JY con JZ te da I por JX, etcétera, etcétera. Esta representación de SU2, fíjense que no es la representación de SU2 de dimensión 3 típica que uno agarra y construye en mecánica cuántica. ¿Por qué? Pues en mecánica cuántica uno agarra y dice, bueno, me construyo un JZ que sea diagonal, ¿sí? Con los autovalores posibles del JZ, que son 1, 0 y menos 1, que pongo en la diagonal eso, 1, 0 y menos 1, y me elijo el JX y el JY en esa base en donde JZ es diagonal, que claramente no es esta base para los J. ¿Tá? Y si ustedes hacen el ejercicio en esa base, no hay manera de construir a los J todos reales o todos puramente imaginarios. ¿Tá? Pero existe, ¿sí?, una base de las matrices de SU2 en una representación de dimensión 3, donde todos los J son puramente imaginarios. ¿Tá? Existe. Y de hecho hay infinitas de estas, pero bueno, esta es una. Y esta en particular es la que uno obtiene cuando mira los generadores de JX, JY y JZ pensándolos a partir de las rotaciones. ¿Tá? Entonces esto es lo que uno llama una representación 3 real. Le pongo una R chiquita acá. ¿Sí? Una representación de dimensión 3 real del grupo de SU2. Porque una representación de dimensión 3 en general podría no ser real, porque hay miles de infinitas selecciones. Esta es la que yo llamo una representación 3 real. Está bien, no es real, es puramente imaginaria, pero bueno, y por esto es real. Entonces se la llama una representación real. ¿Está? Fíjense, como les decía antes, en esta representación JZ no es diagonal. ¿Está? Y JZ diagonal es la típica representación que uno usa en mecánica cuántica. Pero bueno, esta representación de acá, JZ no es real. JZ, perdón, no es diagonal. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando el tipo me dice, tengo phi, que es un triplete de campos escalares, está claro que yo voy a agarrar mis campos escalares, voy a escribir el Lagrangiano de Klein-Gordon para los tres campos escalares, ese es mi punto de partida. Son tres campos escalares reales, acuérdense que vimos el Lagrangiano de Klein-Gordon para campo escalar real y para campo escalar complejo. Yo voy a partir de el Lagrangiano de Klein-Gordon para una escala real y bueno, voy a tener tres copias de ese Lagrangiano. ¿Tá? Entonces yo puedo agarrar y escribir a mis tres copias de ese Lagrangiano, escribiendo a mis campos phi adentro de una especie de vectorcito de tres componentes. ¿Tá? Y yo puedo, digamos, puedo observar que ese tipo tiene una simetría, que es una simetría ante este tipo de rotaciones. Este tipo de rotaciones, que son las rotaciones reales. ¿Tá? Si yo mezclo las componentes de esos tres campos escalares reales usando rotaciones reales, voy a obtener que mi Lagrangiano es invariante global. ¿Tá? Entonces, si yo quiero gaugear esa simetría, real, yo claramente acá voy a tener que gaugear con los generadores en la representación de la página anterior, de lo que les acabo de contar. ¿Sí? Porque fíjense, eso me da la garantía de que mi derivada covariante de mi triplete real va a ser un campo real. ¿Tá? Si no, estaría gaugeando algo que es real o estoy pasando imaginario. ¿Sí? Entonces, este es un caso particular de lo que quiere justamente ejemplificar el ejercicio, que es que, ojo, yo estoy hablando de SU2 y sin embargo estoy usando una representación de dimensión 3, no de dimensión 2. ¿Tá? Que es esta representación de triplete real, para la cual tengo que usar representación de generadores reales y tendré que introducir qué cantidad de campos. Bueno, n cuadrado menos 1, que es 3 campos, ¿tá? N cuadrado, porque acá es SU2 igual a SU2, entonces 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3, tengo que introducir 3 campos, etcétera, etcétera. Entonces, esta era la pequeña pista que les quería dar para ese ejercicio, que en parte
lo van a sacar fácil si vienen entendiendo todo lo que conté hoy, y lo que contó Matías ayer, y lo que viene contando Gustavo respecto a esta teoría de Gage, pero quería mostrarles esta representación porque por ahí no la tenían en la cabeza. Ustedes dicen, bueno, yo no sé cómo meter, no sé cómo hacer para gagear esta simetría si mis campos son reales, no son complejos, etcétera, etcétera. Bueno, se puede, los puedo pensar como un triplete real de SU2 y existe una representación donde I por los generadores es algo real. Y fíjense que justamente I por los generadores es lo que me aparece acá en la derivada covariante. ¿Está? O sea que esto pasa de ser un campo real a un campo real y no me lo saca de... Matías, ¿para cuándo dijimos que era este ejercicio? ¿O todavía no lo tenemos fecha? No, todavía no le habíamos puesto fecha. Ok. Bueno, vayan teniendo presente que es este ejercicio, el de entrega, todavía no dijimos cuándo. Bueno, con esto yo ya estoy hoy, así que nos quedan 15 minutos. Una preguntita. Sí. Si estás trabajando todo con campos reales, ¿por qué no reescribís las ecuaciones para sacar todos los IES? Bueno, porque me quedé ¿Porque estás acostumbrado? No, me quedé con la convención física de cómo se definen los generadores de SU2, ¿está? Okay. Digamos, por ejemplo, un matemático cuando ve álgebra de SU2 no ve esta álgebra, porque como rescaló todo con una I, acá no aparece esta I, por ejemplo. ¿Entendés? Pero bueno, yo no te voy a cambiar la convención de SU2 en el medio del camino cuando ya viste SU2 en otras materias y la viste acá, y me voy a casar con la misma convención de los físicos para SU2. Pero lo que esconde esa convención es que para dimensión 3 y en general para dimensión par en realidad, existe una representación que se llama representación real, pero que bueno, que en nuestra convención nos queda que los generales son puramente imaginarios. ¿Está? Pero bueno, porque es la convención de los físicos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Es más, agarro y apago la grabación.